agradecer, les agradezco la invitación a participar de esta charla. Para mí es muy importante y como le decía a Rodrigo antes de empezar, para mí es un gran orgullo y un honor estar compartiendo con compañeros de distintos lugares una charla sobre ese hito que fue la Constitución de 1949, que todavía es una guía y una orientación para el movimiento popular. Así que desde ya le quiero agradecer tanto a Rodrigo como a Alberto Lettieri, como a todos los organizadores, la posibilidad de estar hablando aquí y desde ya a todos los que están participando. Voy a hablar de la Constitución desde un doble punto de vista, ¿no? Como un hito en la historia de la nación y del peronismo en particular, y como un hito en la historia de los derechos humanos. En relación esto último a lo que se ha planteado como tema de la justicia social. En cuanto al hito histórico peronista y de la historia argentina, podemos decir que la Constitución del 49 es la que de alguna manera plasma en un instrumento jurídico fundamental, con un carácter fundacional, la visión peronista, la visión que aporta el peronismo y que aporta el general Perón en ese momento de la historia argentina. Y esto lo hace en forma conjunta con otros instrumentos y con otros gestos simbólicos que fueron marcando esos años. Uno de ellos fue en el año 47 la enunciación de la tercera posición. En el año 48 quería referirme al Congreso de Filosofía en Mendoza, que se lleva a cabo poco después, donde también aparece este enunciado de la comunidad organizada. Entonces son todos hitos que van marcando una forma de ver el mundo, una forma de ver a la Argentina y una forma de proponer soluciones para los problemas que aquejaban en ese momento a nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, es un hito en cuanto es el instrumento que consagra los derechos económicos, sociales y culturales en la historia constitucional argentina. Y acá hay varias discusiones, ¿no? Porque en ese momento había quienes decían, dentro del mismo peronismo, que no era necesario modificar la Constitución, que eso no tenía importancia, porque lo que importaba era que estuvieran las leyes que garantizaban los derechos laborales y que se habían ido conquistando y dictando en el curso de esos años. La verdad es que Perón no pensaba así. Perón le daba mucha importancia a la Constitución y le daba mucha importancia a que los logros del peronismo estuvieran reflejados en la Constitución. Y en esto se diferencia claramente de aquellos movimientos que, digamos, desde un punto de vista del realismo, del pragmatismo político puro y de la imposición de la fuerza, menospreciaban las constituciones. En el caso del fascismo o del régimen nazi, en ningún momento se preocuparon por articular una constitución, porque justamente lo que no querían era una limitación de poder. Entonces, Perón aparece en otra tradición, que es la continuación de la tradición del constitucionalismo. Y si ustedes me permiten, voy a tratar de trazar unas breves nociones sobre constitucionalismo que ya he expuesto en mi libro El Manual Popular de Derechos Humanos. El constitucionalismo es una corriente que nace en el siglo XVIII. Nace de un fenómeno social que es el ascenso de la burguesía en lucha contra el poder feudal, contra el feudalismo y sobre todo contra el absolutismo. Es un movimiento que aparece en el siglo de la razón, en el siglo XVIII, y que intenta una organización racional
de la sociedad humana, de la sociedad política, basado en un objetivo claro, que es la restricción del poder del Estado y del poder de los gobernantes. Este es el principio fundamental del constitucionalismo clásico o liberal. Tiene como objetivo evitar las arbitrariedades del uso del poder por parte de los monarcas absolutos. Toma como modelo el régimen inglés, una versión idealizada del régimen inglés, del régimen parlamentario y de la constitución inglesa, que era una constitución que no tenía un cuerpo único, sino que era un conjunto de leyes que se habían ido dictando en el conjunto, a través de los siglos, desde el año 1215, cuando se sanciona la Carta Magna, y que desde entonces había consistido básicamente en compromisos que asumían los reyes frente a los nobles o a sus súbditos, de que no iban a violar determinados privilegios que les concedían. Esto básicamente era la esencia del sistema constitucional tal como se venía desenvolviendo en Inglaterra. Después hay otros países, por ejemplo España, donde estaba el sistema de fueros. El rey, en el periodo de la Reconquista de España, iba concediendo fueros a las ciudades, a las villas, a los pueblos que colaboraban con los propósitos de la monarquía española, que eran un conjunto de privilegios que se le acordaba a toda una población. Estos son antecedentes remotos, medievales del constitucionalismo, pero el verdadero constitucionalismo nace como una doctrina en el siglo XVIII, durante el iluminismo, con la intención de limitar el poder del Estado. Y lo hace a través de varios mecanismos. Uno de ellos es la existencia de un código, de un cuerpo unificado de leyes que son consideradas las leyes fundamentales y que están por encima de las leyes ordinarias, que no se pueden modificar por los procedimientos con que se modifican las leyes ordinarias. Tienen un procedimiento especial de reforma más dificultoso. Eso por un lado. Por otro lado, tienen algunas técnicas también que coadyuvan todas al criterio liberal que le da origen a esta institución, que es el de limitación del poder. Por ejemplo, los derechos, las declaraciones de derechos o el reconocimiento de derechos en los textos constitucionales. Esto es una técnica de limitación de poder que consiste en establecer un compromiso del Estado de que determinadas cosas no va a hacer, de que no va a avanzar en determinados aspectos sobre la vida de la gente. Por ejemplo, en los derechos clásicos del constitucionalismo clásico son los derechos individuales, los derechos civiles y políticos. Y podemos decir que, a grosso modo, de manera muy esquemática, que en cuanto a los derechos individuales, estos consisten básicamente en obligaciones negativas del Estado. El Estado se compromete a no avanzar en determinadas áreas. El principio, por ejemplo, el derecho del libre tránsito significa que el Estado se compromete a no establecer barreras o impedimentos para transitar. La libertad ambulatoria. El libre comercio es que no se va a restringir la circulación de mercaderías ni se va a prohibir el ejercicio del comercio. El derecho de trabajar significa lo mismo, que no se le va a restringir a alguien la posibilidad de ejercer una industria o desempeñar un determinado tipo de actividades, salvo las restricciones normales que establecen los gobiernos basados en el principio de razonabilidad para hacer posible, para reglamentar esos derechos. Por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución Nacional dice: los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las normas que reglamentan su ejercicio. Es decir, no son derechos irrestrictos, son derechos que están sujetos a la reglamentación razonable de las normas del Estado a través del ejercicio del poder de policía. Y hay un
una característica típica de este sistema constitucional clásico, que es el principio de igualdad ante la ley, que es un principio de igualdad formal, que después vamos a ver justamente que esto es atacado y denunciado como insuficiente por Perón cuando pronuncia su discurso ante la Convención Constituyente, y por Arturo Sampay como miembro informante en su informe ante la Convención Constituyente cuando presenta el dictamen de la Constitución de 1949. ¿Por qué es considerado insuficiente? Ya lo vamos a ver con más detalle. Pero básicamente la igualdad ante la ley es una igualdad que presupone que todos los ciudadanos están en paridad ante los tribunales, que no pueden recibir un trato desigual cuando se encuentran en las mismas condiciones. Esto es una igualdad que ni siquiera en su aspecto formal se verificó en la realidad. Pero su impugnación viene por el lado de lo social, de lo que nos va a llevar a la Constitución de 1949. Y otro aspecto típico del constitucionalismo clásico es el principio, la importancia que se le asigna al derecho de propiedad. La propiedad es un derecho burgués por excelencia. Aparece siempre inexorablemente citada como uno de los derechos fundamentales de la persona humana y se le asigna un carácter inviolable y absoluto. Y esta es otra de las cuestiones que van a aparecer en crisis cuando este derecho constitucional clásico liberal entra en crisis. Y tiene una explicación histórica. Cuando la burguesía va ascendiendo económicamente, ganando poder económico y aspira al poder político, una de las cosas que pretende es que los reyes no se metan en sus empresas, en sus negocios o en sus propiedades, no ser confiscados, no ser privados de las propiedades y tener la garantía de que esto se le va a respetar. Entonces, por eso se la declara inviolable. Por eso el artículo 17 de la Constitución Nacional de 1853 habla de que la propiedad es inviolable. Esto no significa que el Estado no pueda expropiarla, no pueda, por razones de utilidad pública, expropiarla, pero tiene que hacerlo mediante el pago de una indemnización justa, ¿no? Este es el concepto de propiedad clásico, que podemos añadirle un aspecto, que es un aspecto hasta diríamos antisocial, que viene del derecho romano. La burguesía retoma el concepto de propiedad que era propio del derecho romano. En el derecho romano la propiedad era tan absoluta que los acreedores, dice la ley de las 12 tablas, podían llevar a sus deudores, tenían que llevarlos del otro lado del Tíber, porque dentro del recinto de la ciudad no se podía hacer, pero sí cruzando el río Tíber, y los podían descuartizar y repartirse las partes del deudor, de la persona del deudor, en proporción a su crédito. Si uno tenía el crédito correspondiente al 40% del patrimonio, se quedaba con el torso, el que tenía el 20% se quedaba con una pierna, etc. No sabemos si esto alguna vez se practicó o es un mito que forma parte del derecho romano, pero aparecía, sirve para ilustrar de qué manera se concebía y con qué, de qué manera tan drástica se concebía el derecho de propiedad en el derecho romano, y esta concepción es retomada por la burguesía en el siglo XVIII, o a partir del Renacimiento, digamos. ¿Por qué digo que es retomada? Porque hubo un periodo, que fue la Edad Media, en el cual se impuso otro concepto de propiedad, un concepto que subordinaba el ejercicio del derecho de propiedad al bien común, tal como lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, y vamos a ver que en el siglo XX, o más concretamente a fines del siglo XIX, la Iglesia Católica retoma y pone nuevamente en circulación con mucha fuerza el concepto
de Santo Tomás de Aquino de una propiedad subordinada al bien común. Y que de hecho nutre algunas encíclicas papales y nutre parte de la redacción de la Constitución de 1949, de algunos de sus artículos, sobre todo en la parte que tiene que ver con la función social de la propiedad. Entonces, ahora bien, este primer constitucionalismo clásico entró en crisis. Entró en crisis porque entró en crisis la ideología liberal por una serie de sucesos que fueron desenvolviéndose a través de todo el siglo XIX y que culminaron con 2 episodios de carácter internacional que fueron muy traumáticos, que fueron la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29, la crisis de 1929. Entonces, en el curso del siglo XIX aparecen las impugnaciones de distintas escuelas, de distintas corrientes políticas y sociales a este modelo burgués. Aparecen el socialismo utópico, los socialistas utópicos, un conjunto de doctrinarios que desarrollan su pensamiento revolucionario y, digamos, pionero en Francia. Aparece el marxismo y en 1848 esto se expresa como, a través del manifiesto del Partido Comunista. Aparece la internacional, los trabajadores organizan una internacional antiburguesa para defender sus derechos. Aparecen ahí las diferentes alas dentro de la Internacional de Trabajadores, el marxismo clásico y una visión, digamos, atenuada de las concepciones marxistas que deriva luego en la socialdemocracia. Aparece el sindicalismo como una forma de organización para la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también como una doctrina de la sociedad. Aparece el anarquismo, con la misma impugnación al derecho de la propiedad. Tengamos en cuenta que uno de los teóricos de todas de estas corrientes contestatarias, Proudhon, llegó a manifestar que la propiedad era un robo. Uno de sus libros se titula precisamente así, ¿qué es la propiedad? Es un robo. Y en el medio de estos cuestionamientos aparece también desde el sector religioso el cuestionamiento al modelo liberal y la insuficiencia de este para responder a las necesidades de los trabajadores. Porque, ¿qué era lo que planteaba el socialismo en general? Para hablarlo en términos, para no particularizar en estas distintas corrientes. ¿Qué era lo que planteaba? Que tal como estaba concebida la igualdad ante la ley, la igualdad formal de la burguesía, esta en la práctica era la consagración de la desigualdad de hecho. Por distintos motivos. Primero, porque las leyes eran dictadas por órganos que estaban manejados por la burguesía. Los tribunales estaban constituidos por órganos que los componían jueces burgueses. Y era ilusorio y absurdo pretender una igualdad de trato en esas condiciones para quienes no pertenecieran a la burguesía. Y por otro lado, aun cuando supusiéramos que las leyes y los tribunales fueran realmente igualitarios, persistía la desigualdad de las condiciones materiales de existencia. Porque había explotación, porque había quienes tenían propiedad y quienes no la tenían, quienes eran dueños de los medios de producción y quienes tenían que vender su fuerza de trabajo para ganar el sustento suyo y de su familia. Por lo tanto, la igualdad pregonada por la burguesía era una igualdad meramente formal, era una igualdad que no podía resolver las cuestiones sociales y de hecho, como dijo Anatole France, un escritor socialista francés, la igualdad ante la ley es aquella que prohíbe por igual a los ricos y a los pobres el dormir bajo los puentes. Claro que los ricos no necesitan
dormir bajo los puentes, son los pobres y los que no tienen vivienda los que son afectados por esa prohibición supuestamente igualitaria. Entonces comenzó a aparecer esta fuerte impugnación al principio de igualdad burguesa o igualdad ante la ley y una demanda de igualdad real o de atenuación o morigeración de las desigualdades sociales a través de la lucha de los trabajadores en sus distintas expresiones. En el año 1891 hay un hecho importante porque la Iglesia actualiza su doctrina a través del Papa León XIII y dicta la encíclica Rerum Novarum y plantea la cuestión social por primera vez en una encíclica papal ante la amenaza que veía el Papa de la expansión del comunismo. Es decir, la Iglesia, al no poder dar respuesta a las demandas de los sectores más oprimidos, pobres y postergados, al no tener un discurso frente a eso, se exponía a que todos esos sectores cayeran en el comunismo y abandonaran el cristianismo. Entonces León XIII, con mucha inteligencia, dicta esta encíclica Rerum Novarum que establece una serie de principios sociales que en realidad no son otra cosa que una actualización de las doctrinas de Santo Tomás de Aquino. En 1931 se dicta otra encíclica, que es la 40º Anno, es decir, es una especie de homenaje al cumplirse 40 años de la Rerum Novarum, en donde una vez más se actualiza el magisterio social de la Iglesia, por llamarlo de alguna manera. En el ínterin aparecen una serie de doctrinarios que van a tener mucha importancia, mucha influencia en algunos de los convencionales que intervinieron en 1949, sobre todo en Arturo Sampaio, y uno de ellos es Jacques Maritain, un filósofo francés de una corriente que se conoció como neotomismo, en donde vuelve a plantear en el escenario del siglo XX la antigua doctrina cristiana del medievo del bien común y la idea de que los intereses particulares tienen que estar subordinados al bien común y entre ellos el derecho de propiedad. Esto vamos a ver que está reflejado en ese capítulo de la Constitución del 49 que instaura la función social de la propiedad. Pero la crisis del liberalismo se profundiza con la Primera Guerra Mundial, con el imperialismo, se profundiza con el crack del 29 y la aparición del Estado interventor, del Estado keynesiano, es decir, el Estado modifica su forma de intervención en los asuntos sociales, ya no se considera más que el Estado cumple con su función con dejar hacer y con mantener el orden y organizar la defensa ante una amenaza exterior, sino que se empieza a desarrollar la idea, incluso en los estados capitalistas, de que el Estado tiene que tener una fuerte intervención. Lo dice Keynes en Inglaterra, lo aplica en el New Deal Franklin Delano Roosevelt, y de alguna manera va asentándose las bases de un nuevo paradigma de Estado. Al mismo tiempo aparece una corriente internacional de constitucionalismo que tiene sus manifestaciones en una serie de nuevos instrumentos que aparecen después de revoluciones y de conmociones muy grandes. El primero de ellos es la Constitución mexicana de 1917. Quiero establecer todo esto para situar la Constitución de 1949 en la corriente a la cual pertenece, para que se la comprenda mejor su significación y su sentido. En 1917, producida la Revolución Mexicana, se sanciona una constitución en México que establece un abandono de los principios del liberalismo constitucional, establece la reforma agraria, establece principios de protección de la familia, normas, regulación de derechos laborales, la limitación
limitación de la jornada laboral, etc. En Alemania se sanciona la Constitución de Weimar, que lamentablemente fracasó, pero no por culpa de la Constitución, sino por culpa de las pesadas cargas que le impusieron a Alemania las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. En España, en 1931, se dicta una constitución que incorpora derechos y que establece la posibilidad de socializar la riqueza y la propiedad. Esa constitución tiene vigencia hasta que la República cae a manos del franquismo. Y en algunas constituciones provinciales de Argentina, como por ejemplo en Mendoza, se incorporan algunos derechos y algunos principios sociales que van constituyendo antecedentes de lo que va a ser la Constitución de 1949. Perón estaba convencido de que había que adaptar la Constitución Nacional a esa corriente. Y básicamente los objetivos de la reforma fueron dos. Uno, netamente político y muy directo e inmediato, que era la reelección de Perón. Su mandato terminaba en poco tiempo más y él tenía que prever anticipadamente la posibilidad de ser reelecto. Esto fue, por supuesto, negado terminantemente por Perón en distintas oportunidades cuando se lo impugnaba o se lo atacaba diciendo que quería reformar la Constitución solamente para su reelección. Pero por otro lado, Perón tenía otra inquietud, que es la que he manifestado al principio, que era la necesidad de que la obra de su gobierno quedara plasmada en el instrumento constitucional, para que no pudiera ser derogada una ley que concediera beneficios a los trabajadores, por ejemplo, por otra ley posterior que una mayoría circunstancial en el Congreso decidiera dejar sin efecto. Por lo tanto, se necesitaba que estas conquistas y que esta visión nueva que representaba el peronismo se plasmara en una constitución, porque las constituciones, todos sabemos, no pueden modificarse sino por mecanismos especiales que son más dificultosos que los de la sanción de las leyes. Esta es la idea principal que lleva adelante Perón. Y esto yo lo quiero remarcar porque muchas veces se ha pintado a Perón como una persona poco preocupada por la institucionalidad. Y esto yo creo que de ninguna manera es así. Sin duda, durante los primeros gobiernos de Perón hubo algunos excesos o algunas conductas o políticas que no respetaban demasiado la formalidad institucional. Pero no era una convicción del general Perón despreciar las formas. Por el contrario, él tenía una formación bastante clásica, una formación intelectual y política bastante clásica, y era un hombre que respetaba el marco institucional. Y aunque en los meses previos a la reforma y en la campaña que se hace para instalar la necesidad de la reforma hubo un ataque muy fuerte a la Constitución de 1853 por parte de los sectores peronistas, y el propio Perón llegó a decir que en el tiempo de los vuelos estratosféricos no podemos seguir gobernando nuestro pueblo con una constitución del tiempo de las carretas. Lo cierto es que cuando se pronuncia su discurso ante la Convención Constituyente de 1949, Perón hace una reivindicación de los constituyentes de 1853. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la actitud de Perón no fue nunca la de hacer tabla rasa sobre la historia anterior, sino la actitud fue la de sumar
sumar en propuestas superadoras de lo preexistente, no hacer tabla rasa y una negación. Entonces, si bien hubo un ataque político electoral previo a la reforma contra la Constitución de 1853, Perón, al mismo tiempo, cuando le tocó hablar ante la convención, reivindicó la figura de Alberdi, reivindicó la obra de los constituyentes de 1853 y reivindicó la importancia que esa constitución había tenido para la Argentina. Dicho esto, si ustedes me permiten, algunas diferencias que existen entre el viejo constitucionalismo clásico y este nuevo constitucionalismo que aparece en el siglo XX. La primera de todas es que los derechos ya no se limitan a los derechos de los individuos. El constitucionalismo clásico regulaba las relaciones entre el individuo y el Estado, regulaba las relaciones del Estado con sus súbditos, estableciendo límites al accionar del Estado, porque esa era la aspiración de la burguesía en su lucha contra el absolutismo. Es lo que aparece reflejado, por ejemplo, en el proyecto político, en los distintos antecedentes constitucionales argentinos, antes de 1853 y ya arrancando en la Revolución de Mayo, donde nuestros principales próceres, Belgrano, San Martín, Castelli, Monteagudo, Moreno, Saavedra, estaban fuertemente influidos por la Revolución Francesa, por la Revolución Norteamericana, por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en Filadelfia, por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, que eran constituciones e instrumentos y proyectos políticos de tipo burgués basados en los derechos individuales. Por esto que acabo de señalar, porque eran expresiones de la lucha contra el absolutismo. Incluso en las colonias, como era Sudamérica, como eran los distintos virreinatos de Sudamérica, se veía esta lucha contra la corona española como una lucha contra el absolutismo. Después tomó en su desenvolvimiento otras particularidades, pero este era el marco y el concepto general. Pensemos que Belgrano mismo lo dice en sus memorias. Dice, yo estaba estudiando en España cuando se produce la Revolución Francesa y empecé a ver tiranos donde no se respetaran unos derechos que Dios y la naturaleza les habían concedido a los hombres. Monteagudo dice, cuando se produce la Revolución Norteamericana, aunque el Imperio Español hubiera levantado una muralla alrededor de toda América, no habría podido impedir que las colonias, los virreinatos sudamericanos se sublevaran también, porque ya estaba establecido el precedente. Bueno, en este contexto, esa lucha inicial por los derechos tenía más que ver con esa igualdad formal, con esa igualdad ante la ley, que con la verdadera justicia social, salvo excepciones. Está el caso de algunas iniciativas que toma Manuel Belgrano respecto de los indios de las Misiones, o las iniciativas que toma Castelli en el Alto Perú, que no solo proclaman una igualdad formal, sino que intentan avanzar en una cierta reparación respecto de los indígenas, de la situación de sometimiento de los indígenas. Pero obviamente no podían adelantarse al clima y a las necesidades de su época, que estaban marcadas por esta lucha antiabsolutista. Esto cambia en el nuevo constitucionalismo, producto de toda esa crisis que les estaba refiriendo. Y aquí aparece la idea de que el Estado ya no cumple con su función solamente con abstenerse de intervenir. Por el contrario, prevalece la idea de que el Estado no solo debe de respetar los derechos de los individuos, sino que además
debe tener políticas activas de promoción de ciertos sectores y de protección de ciertos sectores. ¿Por qué? Porque son más débiles, porque son más vulnerables y porque no pueden tener acceso a esa igualdad que se proclama en las leyes, pero que no existe en la realidad. Por ejemplo, los trabajadores, que en la relación de trabajo no están en un pie de igualdad con los capitalistas, porque el capitalista tiene el poder económico y el trabajador solo tiene su fuerza de trabajo y su necesidad de trabajar. Por lo tanto, no hay igualdad en la celebración del contrato de trabajo. El contrato de trabajo no es un contrato de compraventa cualquiera, es un contrato en el cual una de las partes sí o sí se encuentra en un estado de necesidad y carece de libertad. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir para que ese contrato no sea leonino, para que el trabajador reciba beneficios que de otra manera no hubiera recibido porque las relaciones de fuerza no le hubieran permitido negociar un contrato justo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la seguridad social. Los viejos, los ancianos, las personas de la tercera edad salen del mundo del trabajo y si no pertenecen a la burguesía y no tienen un sistema de, digamos, propiedades que lo protejan, el Estado tiene que intervenir para asegurar los derechos de la ancianidad, para asegurar que esas personas puedan tener el acceso a la seguridad social, a las jubilaciones, a los bienes mínimos indispensables al final de una vida de trabajo. Y esto, una vez más, necesita que el Estado intervenga, porque si no interviene, lo único que queda son los asilos de ancianos, que era lo que existía en Europa en la época de la Revolución Industrial, donde iban los trabajadores a morir después de una larga vida, de una corta vida de trabajo, ¿no? Porque también las expectativas de vida de un trabajador eran bastante reducidas. En el caso de los niños, otro sector vulnerable, otro sector que estaba invisibilizado, que había sido objeto de explotación laboral. Dicho sea de paso, mañana se celebra justamente el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Tengamos presente que durante el curso de la Revolución Industrial, los niños a los 5 o 6 años estaban cumpliendo tareas en las fábricas, sometidos a la explotación más espantosa. Entonces, frente a todo esto, el Estado no podía permanecer indiferente. Era un conjunto de derechos que requerían una participación activa y una intervención protectora por parte del Estado. Y esto es la nota característica de los derechos de segunda generación, que incluyen no solo los derechos laborales, incluyen distintos derechos sociales, derechos económicos, el acceso a a cierto mínimo de desenvolvimiento, el acceso a una vivienda digna, a un techo. Incluyen también derechos culturales, el acceso a la educación, a la formación técnica, no solo a las primeras letras, sino también a la educación secundaria y a la educación universitaria, el acceso a la cultura en general como un bien que pertenece al pueblo y que debe estar a disposición del pueblo. Todo esto forma parte de ese universo de derechos que vemos plasmados en la Constitución de 1949. Hay otra cuestión que es muy importante, que es el principio es una Constitución que no niega la propiedad privada, pero establece que esta propiedad es relativa, que esta propiedad tiene límites en su ejercicio y que esos límites están dictados por este concepto medieval de Santo Tomás de Aquino, que es el del bien común.
Tengamos presente que Arturo Sampaio había estudiado en Europa, en Francia, estuvo estudiando de Jacques Maritain, este filósofo neotomista que había puesto nuevamente en circulación, actualizadas las doctrinas de Santo Tomás de Aquino. Recibió clases de Maritain que éste impartía en su propia casa y trajo estas ideas a la Argentina, en donde había una puja dentro del catolicismo argentino. Esto es importante tenerlo en cuenta. No todo el catolicismo, no toda la iglesia apoyaba las ideas de Jacques Maritain. De hecho, hubo un pedido proveniente de la derecha católica argentina para que Maritain fuera prohibido y condenado por el Papa, cosa que fue rechazada por el Papa Pío XII. Y este pedido provino de sectores nacionalistas de extrema derecha de la Iglesia Católica que creían que Maritain era una especie de comunista. De hecho, uno de los representantes de ese sector ultramontano del catolicismo, que fue el cura Membiel, cuando Perón lanza la tercera posición en el año 47, su comentario fue: Perón es comunista, la tercera posición es comunismo. Menciono esto, tal vez sea una anécdota histórica, pero decía Membiel, no puede haber tercera posición, porque la tercera posición en Argentina nos lleva al comunismo. Y este cura fue el cura formador del movimiento nacional Tacuara, que después dio lugar a los montoneros y a, digamos, parte de la cultura política de los años 70. Esto es muy curioso, pero forma parte de las curiosas relaciones que se dan en la historia política argentina. Perón, de alguna manera, promueve las ideas que desde distintos sectores le llevan para incorporar a la Constitución de 1949. Y sobre todo quiere ver reflejada la consagración de los derechos sociales. Pero hay un punto que pasa a convertirse en una suerte de eje de la discordia, que es un artículo en el cual se establece un principio establece el dominio estratégico del Estado Nacional sobre determinados sectores de la economía. Esta era una vieja aspiración de sectores nacionalistas argentinos que Perón, del irigoyenismo residual, de Forja, que Perón admite que se recoja, que aparece en el proyecto original que había elaborado, si mal no recuerdo, había alguna elaboración hecha por Figuerola, pero que después, cuando se discute en la Convención Constituyente, se produce una reformulación de lo que se estaba proponiendo. Y sobre todo se establece un párrafo que dicen que lo habría redactado Sampaio con el asesoramiento de Scalabrini y Ortiz. No está muy claro cómo fue eso. Yo sin duda creo que Perón estaba detrás de todo, del más mínimo detalle. Sería ridículo creer que quisieran, digamos, burlarse de Perón o meterle un artículo bajo cuerda cuando ejercía un férreo control él del desenvolvimiento de la Convención Constituyente. Lo cierto es que allí se establecía una fórmula indemnizatoria según la cual, si el Estado decidía nacionalizar empresas, la expropiación, la indemnización que tenía que pagar por expropiarlas, tenía que seguir una determinada fórmula. Y del precio de la expropiación había que restar el tiempo de amortización de la inversión del capital
había que restar las ganancias que había obtenido a una cierta tasa esa empresa, sobre todo las empresas extranjeras, había que restar una serie de ítems que, en definitiva, de aplicarse estrictamente ese artículo, prácticamente algunas empresas extranjeras terminaban debiéndole plata al Estado argentino, con lo cual las embajadas de Suiza, de Estados Unidos, de Inglaterra, de varios países, lo llamaron inmediatamente a Perón a manifestar su preocupación. Y Perón, dice el anecdotario, que lo envió a Juan Duarte con una nota para que no aprobaran esa parte y que lo dejaron esperando por ahí, con lo cual la nota nunca llegó a manos de los convencionales y el artículo fue aprobado tal como había sido redactado, incluyendo este párrafo que era cuestionado por las embajadas extranjeras. La verdad es que tenemos que pensar que Perón hizo toda esa jugarreta para quedar bien con los embajadores, para decir, bueno, traté de frenar la reforma, pero los muchachos la sacaron igual, pero yo me comprometo a que no voy a expropiar ninguna empresa extranjera aplicando este artículo, quédense tranquilos. Lo cierto es que esta explicación parece mucho más creíble que suponer, como suponen algunos, que los convencionales constituyentes o Sampaio le hicieron una jugarreta a Perón para sacar un artículo redactado de una manera que éste no avalaba. Yo, si ustedes me permiten, voy a hacer un breve resumen de las principales normas de esta Constitución. Voy a tratar de ser resumido para no abusar. Digamos, hay algunas cuestiones, algunos artículos que reflejan la visión, claramente el abandono del liberalismo, de la concepción liberal clásica, pero no significa la derogación de los derechos individuales. Esto tenemos que entenderlo claramente, porque en esa época y posteriormente se ha dado un fenómeno, incluso a nivel internacional, que ha sido la contraposición de los derechos sociales con los derechos individuales. El mundo anglosajón y los defensores del individualismo en el derecho siempre sostuvieron que los derechos sociales implicaban avances sobre el individuo, de la sociedad sobre el individuo. Mientras que los países socialistas, el comunismo, sostenían que la sociedad debía prevalecer y que los derechos individuales eran rémoras del orden burgués y que por lo tanto no tenían importancia o no tenían que ser considerados porque lo que importaba eran los derechos de la sociedad. Cuando Perón plantea la tercera posición, deja claramente establecido que esta no es su postura, que ni va a defender los derechos individuales en contraposición a los intereses de la sociedad, o mejor dicho, los intereses privados por encima de los públicos, ni tampoco va a insectificar al ser humano, al individuo, en una sociedad que impone lo colectivo totalmente por sobre lo individual. Entonces, la filosofía que informa la Constitución del 49 es de armonizar estos derechos. Y esto aparece, algunos dirán, Perón logró imponer a nivel internacional esta concepción. No seamos tan exagerados, digamos que en el mundo había otros dirigentes y otros sectores que pensaban de la misma manera. Y esto aparece reflejado en una serie de instrumentos a nivel internacional en donde se intenta compatibilizar estos dos grandes grupos de derechos. Pensemos que esa época es también la época en que en América se dicta la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
en la cual obviamente el gobierno argentino influyó. También se dicta en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y como consecuencia de esa declaración se establecen dos pactos internacionales importantes que reflejan esta extraña, esta división o esta disyuntiva que planteaban quienes no comprendían la integralidad de la persona humana. Por un lado, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que son los derechos individuales, protegidos por una convención internacional. Y por el otro, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dos instrumentos separados para algo que debería estar junto. Esto refleja las divisiones que había en el mundo en torno a la concepción de los derechos humanos. La posición del peronismo, la posición de la Argentina, podemos decir, pero especialmente del peronismo que se refleja en esta Constitución de 1949 es: nosotros armonizamos las dos cosas. Armonizamos las libertades individuales, los derechos individuales y también los derechos sociales. No estamos diciendo que unos anulan a los otros. Entonces, esto reviste una enorme importancia, porque sienta una doctrina que tenemos que tener presente, porque lo fundamental es que la persona humana tiene una protección integral. Y esta es la esencia de la Constitución de 1949. Entonces, establece, les decía, algunos principios que claramente marcan una diferencia. Por ejemplo, el artículo 15 dice: el Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad. Antes se concebía la libertad como un derecho en el cual se establecía cierto absolutismo, digamos. Si bien el artículo 14 del 1853 decía que los derechos tienen que ejercerse de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio, los constituyentes del 49 quisieron ser más claros en este sentido. Artículo 29 es una reformulación del artículo 18 de la Constitución, que es el que establece el principio del debido proceso, establece las garantías constitucionales en el proceso penal, y a grosso modo podemos decir que mantiene los lineamientos originales, solo hace más claro el principio de no aplicación, explicita el principio de no aplicación retroactiva de la ley penal, establece que la reeducación de los presos es la finalidad de las cárceles, y lo único verdaderamente nuevo, porque lo otro son cuestiones interpretativas que emanaban ya del texto original, lo nuevo, lo novedoso, es que agrega el habeas corpus. Establece un remedio constitucional para la privación de libertad arbitraria o ilegal, que es el habeas corpus. Primera vez que se consagra el habeas corpus en una constitución en la Argentina es en la Constitución de 1949. Después, en el artículo 34, crea un estado de prevención o alarma que complementa al estado de sitio, pero no es una agregación, no agrega nada importante, digamos, al texto de 1853. En el artículo 35 empieza a aparecer algo importante, que es la consagración constitucional de la doctrina del abuso del derecho. Y como yo les decía, que existía en la concepción burguesa una idea de que los derechos, sobre todo el derecho de propiedad, era absoluto y que al ejercerlo nadie podía cometer ningún delito, que se podía ejercer sin tener en cuenta a los demás, porque la propiedad estaba por encima de todo. Aquí empieza a aparecer la idea de que nadie puede, que la ley y la Constitución no amparan
que los derechos se ejerzan en forma abusiva o en perjuicio, detrimento o menoscabo de otros o de la comunidad en su conjunto, o que impliquen cualquier forma de explotación del hombre por el hombre. Entonces empezamos a ver claramente allí el abandono de la doctrina liberal del derecho de propiedad. Pero lo más interesante y lo verdaderamente innovador en la Constitución del 49 respecto del texto de 1853 es todo lo contenido en el capítulo 3, que es el que habla de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura, y en donde consagra conceptos respecto de los derechos del trabajador, que incluyen el derecho a una retribución justa, la idea del trabajo como un medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, el derecho a la capacitación de los trabajadores, el derecho a condiciones dignas de trabajo, el derecho a la preservación de la salud, es decir, una serie de derechos que no son otra cosa que el reflejo constitucional de la obra legislativa y del derecho laboral peronista. Y entre otros incluye un dato interesante que habla de la particular alianza que tenía Perón con los sindicatos, que habla del derecho a la defensa de los intereses profesionales. Por primera vez aparece el derecho de agremiación en un texto constitucional para la defensa de sus intereses. Y cosa curiosa, no se menciona el derecho de huelga. Esto es un aspecto curioso o un déficit, digamos, de la Constitución del 49, que debemos suponer o tratar de entender en la idea que tenían algunos peronistas ortodoxos de aquellos tiempos, que pensaban que como el trabajador había conseguido tantos logros y tantos beneficios, no había justificación para que hiciera huelga. Entonces no aparece expresamente mencionado el derecho de huelga. Hay un parágrafo dedicado a la familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad. Es decir, son todas cuestiones, la protección del derecho a la tranquilidad, el derecho a formar unidades económicas familiares garantizadas, el derecho digamos, a un bien de familia, la educación y la cultura, que comprende todos los niveles de enseñanza, como indicaba hace unos momentos, ¿no? Incluso el nivel superior, la educación superior, que se declara el acceso a la educación superior como una de las cosas que va a garantizar y promover el Estado, y también la educación técnica, la formación profesional y técnica. Y el capítulo cuarto, en su artículo 38, es aquel que consagra la función de la propiedad. Yo creo que si ustedes no se molestan, creo que valdría la pena recordar algunos de estos conceptos. Dice el capítulo cuarto, la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, porque esto está en el núcleo de esta nueva filosofía que representa la Constitución del 49. Dice artículo 38, la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Ya no es más la propiedad burguesa ni la propiedad del derecho romano. Dice, incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. Es la primera vez que se empieza a hablar de esta posibilidad fuera de los intentos las experiencias de colonización agrícola que había habido en algunas provincias, como en Entre Ríos en los tiempos de Urquiza, o en Santa Fe o en Córdoba, o experiencias muy concretas. Aquí se habla de desarrollar, de que el Estado va a desarrollar
una política efectiva para llevar adelante una reforma agraria en la Argentina, como se había hecho, por ejemplo, en México. Establece la expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley previamente indemnizada, como en la vieja Constitución. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 40, establece la propiedad de los autores, la propiedad intelectual, establece que no se va a poder hacer requisiciones ni confiscaciones de ningún tipo. El capital debe estar al servicio de la economía nacional, dice el artículo 39, y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines del beneficio común del pueblo argentino. Es claro que este es una contraposición absoluta con el criterio liberal de que el capital no puede ser, cumple su función solamente dejándolo que se desempeñe libremente. Acá aparece claramente la obligación de que el capital solo tiene derecho a desarrollar su actividad en la medida en que no se contraponga al bien común y que también está subordinado a la necesidad de contribuir al bienestar social. El artículo 40 fue este que dio más, más controversia, el que establece que la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo. No es la ganancia de las empresas, no es los réditos que se puedan llevar las compañías, ni es el engrandecimiento de las empresas, sino el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. La importación y exportación estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley. No estoy leyendo textualmente, estoy tratando de hacer un resumen, ¿no? Toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Y establece los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares, y esta fue la parte objetada por las embajadas extranjeras que defendían los intereses de sus empresas, serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa, y el precio de la expropiación de las empresas concesionarias será el costo de origen de los bienes afectados menos las sumas que se hubieran amortizado desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración o reintegro del capital invertido. Es decir, que acá vemos una Constitución que establece un orden social que sigue los principios de la justicia social y que no abole los derechos individuales, pero los armoniza junto con los derechos colectivos. Y esto creo que es lo más remarcable de la Constitución del 49, lo más característico de esta Constitución. ¿Qué pasó con ella? Sucedió lo siguiente. Hubo, en primer lugar, lo que podríamos llamar un error o un pecado de soberbia en la forma en que fue organizada o mejor dicho, declarada la necesidad de la reforma. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento
el peronismo tenía 109 diputados y se necesitaba el voto de 101 diputados para cumplir el mandato constitucional de la Constitución de 1853, que decía, y dice actualmente, que la Constitución puede ser reformada en el todo o en cualquiera de sus partes con el voto de las 2/3 partes de sus miembros. Que esto significa las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. 2/3 partes de los diputados y 2/3 partes de los senadores. El justicialismo disponía de las mayorías para llevar adelante este quórum, pero no respetó este principio, porque aprobó la ley que declara la necesidad de reforma con 98, 99 diputados, no recuerdo bien, pero eran menos de lo que establecía el quórum, a pesar de tener la cantidad necesaria. ¿Por qué digo que esto es una torpeza? Porque el propio Perón, en un libro de estas obras que escribió Pavón Pereira, que están basadas en diálogos con Perón, manifiesta que ahí hubo una desaprensión por parte de los diputados. Él le echa la culpa, por supuesto, dice, a los muchachos, ¿no? Pero yo creo que hubo una desaprensión tal vez del propio Perón, que no midió que esto se iba a utilizar como un argumento para descalificar esta obra constitucional. Entonces, la oposición cerril que tenía Perón en esos años hizo campaña constantemente, sobre todo el Partido Radical, que fue el principal opositor, hizo campaña constantemente basado en la idea de que lo único que le interesaba a Perón era la reelección. Que Perón quería ser reelecto y nada más. Y que esa constitución había sido convocada de manera ilegal porque no había cumplido el procedimiento de reforma establecido en 1853. ¿Qué pasó? Cuando cae Perón, este mismo argumento es una de las cosas, un argumento formalista, pero digamos, cuando hablamos de constitución tenemos que respetar las formalidades, sobre todo para no dar motivo a esas impugnaciones que son formalistas, pero que en definitiva terminan resultando utilizadas por los enemigos de las reformas. Después de la Revolución Libertadora, utilizan ese argumento formalista para un gobierno militar que había llegado violando la Constitución, sin respetar ninguna norma, y mediante un decreto militar, es decir, manu militari, solo por el uso de la fuerza, decreta la ilegalidad, deroga una constitución sancionada por una convención constituyente y convoca a una reforma constitucional sin respetar el menor principio constitucional, sin respetar la menor legalidad. Entonces, frente a esa violación de la legalidad en todo sentido que lleva adelante la Revolución Libertadora, ciertamente parece poco importante que no se hubiera respetado el quórum. Sin embargo, yo creo que, y el propio Perón lo ha manifestado, creo que no hay que pecar, no hay que cometer esos errores de menosprecio de las formalidades, sobre todo cuando estamos hablando de un instrumento tan importante como la reforma constitucional, porque la verdad es que el peronismo disponía de todas las mayorías y todos los consensos necesarios para poder llevar adelante esta obra. Si vamos a ser francos, así hubiera
sido votado por por un quórum del 100% de los miembros del Congreso presentes y no presentes, totales del Congreso. De cualquier manera, la Revolución Libertadora igualmente habría derogado la Constitución, porque lo que le molestaba era su contenido y no la forma en que había sido sancionada o que había sido convocada la Convención Reformadora. Para concluir, en 1973, para mostrar la continuidad del pensamiento de Perón, Perón era un hombre práctico, sabía que esa constitución no podía ser reimplantada, que había muchas dificultades, que era una utopía reimplantar una constitución tiempo después de haberse producido tanto tiempo después de haber estado él lejos del poder. Cuando vuelve en el año 73, el 1 de mayo de 1974, en su discurso ante el Congreso, Perón plantea que va a convocar a una reforma constitucional nueva. En ese discurso, sí, que realmente es extraordinario, entre otras cosas, plantea la necesidad de una constitución que establezca un sistema que sea republicano, federal y social. Y habla de una democracia social, que es lo mismo que había dicho en aquellos años de 1949 en su discurso ante la Convención Constituyente de 1949. También allí había hablado de que era necesario abandonar la democracia liberal y avanzar en una democracia social. Y democracia social se expresa en esto, es una democracia respetuosa de los derechos individuales y de los derechos sociales, y que procura no solo una libertad ante la ley, sino también la promoción de una libertad, de una igualdad en el terreno de las condiciones de existencia reales del pueblo. Entonces, esta mención que hago es para señalar la coherencia y la conservación del pensamiento de Perón a través del tiempo. Bueno, creo con esto haber hecho un panorama de la Constitución de 1949. Les pido disculpas si me he extendido demasiado en el tiempo y me pongo a disposición de ustedes.